Esta es la hoja de trabajo número 2 del segundo bloque para el grado de segundo básico en la clase de matemáticas. Entonces, la hoja dice resolver las siguientes operaciones con fracciones. Debe contar los procedimientos realizados en hojas de cuadrícula. Por favor, en hojas de cuadrícula, en hojas adicionales. En las últimas hojas hay varios que me han estado trabajando encima de la hoja y no se ve bien, no se ve presentable. Entonces sí, por favor, que lo puedan trabajar en hojas adicionales, ¿sí? Porque su trabajo hay en algunos casos que se ve muy desordenado porque está todo amontonado y así, si usted lo sigue entregando de esa manera, yo ya no se lo voy a calificar con el mismo punteo. Entonces sí, por favor, que sea en hojas adicionales, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Entonces tenemos allí lo siguiente. Primero dice calcula. Entonces, en este caso, esas fracciones que tenemos ahí no se pueden simplificar, como lo que trabajamos el día de ayer. Bueno, antier, porque ayer no, ya no tuvimos clase. Entonces, tenemos ahí. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Bueno, alguien me pregunta si no importa si las hojas son en blanco. No, no importa si son hojas blancas. ¿Sí? La cuestión es de que sean hojas adicionales para que no se vea muy amontonado, muy desordenado. Entonces, voy a resolver yo la primera. Entonces, tenemos ahí 1/3 a la 3. Recordemos de que entonces cada uno de los números se eleva al exponente, ¿verdad? Entonces, eso significa que cada uno de esos números, ¿cuántas veces lo debo de multiplicar? 3 veces. 3 veces. Y entonces vamos a decir 1 por 1 por 1. Y también el 3. 3 por 3 por 3. Bueno, entonces 1 por 1 por 1 es 1. Y 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27. Y ya me queda ese resultado. Y ese es el resultado. Un 27A. De la misma manera se trabajan estos, ¿verdad? Acá pues tiene el exponente individual, pero es el mismo concepto. Multiplicar cada número, la cantidad de veces que dice el exponente. Entonces así. En la siguiente tenemos la misma situación, pero en este caso tenemos del tipo de fracciones en donde podemos simplificar. Bueno, entonces, les pido que elijan ustedes, inciso A, B, C o D. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer el C. Entonces tenemos ahí 50 sobre 100, 50 cienavos, elevado a la 5. Entonces, aquí vamos a simplificar esa fracción. Entonces, primero vemos que tiene mitad. Entonces, la mitad de 50 es 25. La mitad de 100 es 50. El exponente 5 lo sigo copiando. Ahora veo que se pueden dividir entre 5. 25 dividido 5 es 5. Y 50 dividido 5 es 10. Ahí sigo elevando al exponente 5. Igual. Bueno, de nuevo, veo que se puede dividir entre 5. Entonces, 5 dividido 5 es 1. Y 10 dividido 5 es 2. Entonces tenemos un medio. Elevado al exponente 5. Bueno, igual. Entonces ahora que ya no se puede simplificar, nos corresponde hacer la multiplicación. Entonces, de acuerdo al exponente, ¿cuántas veces debo de multiplicar cada número? 5 veces. 5 veces. 5 Muy veces. bien, entonces decimos 1 por 1 por 1 por 1
y por 1. Y acá decimos 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Bueno, entonces vamos a desarrollar esa multiplicación. 1, pues las veces que lo multipliquemos, pues siempre nos va a dar 1. Y aquí tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2, 32. Entonces la respuesta es un 32A. Y de la misma manera se trabajan los otros 3 incisos. Primero hay que simplificar la fracción. Y ya cuando no se pueda simplificar, entonces se resuelve la potencia. ¿Estamos claros o hay alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos con estas operaciones. Por ejemplo, en esta vamos a colocarle el número 1. ¿Bien? Bueno, entonces, les pido que escojan ahí. ¿Cuál hacemos? Sí. La C, ¿C? la B, No sé. Vamos a hacer la C. Entonces, en este caso tenemos que desarrollar esa potencia. Entonces, vamos a colocar nuestra línea. Y vamos a ir... Bueno, entonces, vean. Primero tenemos ahí el número 4. Entonces, ese número 4 tiene el exponente 5. Entonces, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el número 4? 5 5 veces. Muy bien, entonces decimos 4 por 4 por 4 por 4. 5 veces el número 4. Luego en la parte de arriba también tenemos... Ah, no, pero esperen. Ya me di cuenta de algo. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? multiplicando. Multiplicando, pero Cruzado. cruzado, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, ahora, el que voy a agregar acá, ya puse los de 4. Entonces, ahora tengo que agregar el de abajo, que es el 5, ¿sí? Es cruzado. Entonces, 5 a la 3. Entonces, ¿cuántas veces multiplicamos ese número 5? 3 veces. Entonces, 3 veces. Ahí está lo de arriba. Ahora lo de abajo. Entonces, abajo, primero tenemos el número 5 elevado al exponente 5. Entonces, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el 5? 5 veces. 5 veces. Y ahora ese 5 se multiplica por el 8. ¿Cuántas veces multiplico el 8? 3 3. veces. Muy bien. Entonces ahí estamos. Ahí ya desarrollamos. Primero desarrollamos todo, ¿sí? Y ya después realizamos la multiplicación. En este caso, miren, cuando tengamos números iguales, como por ejemplo el número 5 acá, se puede cancelar números de 1 a 1. Entonces miren, cancelo este con este con este, y este con este. Entonces, vamos a hacer ahí la multiplicación. En la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, ya solamente nos está quedando la multiplicación de 4 por 4 por 4, 5 veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto nos da 4 multiplicado 5 veces? 1024. Muy bien. 1024. Bueno. Y ahora, abajo, observen ustedes que tenemos entonces 5 por 5 por 8 por 8 por 8. Entonces 5 por 5, 2 veces. Y luego el 8, 3 veces. Porque los otros 5 se cancelaron. Entonces al multiplicar eso nos da 12,000. 12.000. 800. Muy bien. 12,800.
igual. Bueno, entonces, en este caso podemos simplificar, ¿sí? Tenemos mitad. Entonces, la mitad de 1024 es 512. La mitad de 12.800 es 6.400. La mitad de 512 es 256. Y la mitad de 6.400 3.200. Muy bien, 3.200. Sigue teniendo mitad. Mitad de 256 es 128. 128. Y mitad de 3.200 es 1.600. Entonces ahí, disculpen, solamente me vinieron a hacer una consulta. Entonces tenemos ahí la mitad nuevamente. Entonces la mitad de 128 es 64. La mitad de 1.600 es 800. ¿Se dan cuenta que a veces esa pues es la ventaja de poder simplificar antes de, ¿verdad? Entonces, miren, mitad de 64 es 32. Mitad de 800 es 400. Mitad de 32 es 16. Mitad de 400 es 200. Mitad de 16 es 8. Mitad de 200 es 100. Mitad de 8 es 4. Y la mitad de 100 es 50. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 50 es 25. Y ahí termina. Bueno, ahí está. Hasta ahí llega toda la simplificación. No sé si hay alguna duda respecto a esa operación. No, profe. Ahí, como observación, recuerden que la multiplicación se hace en línea recta, ¿verdad? Horizontal. Y la división, que aquí está marcada con 2 puntos, por ejemplo, aquí el inciso D también es una división. Se hace la multiplicación cruzada. Cruzada, así es, cruzada. Muy bien. Entonces vamos ahí al siguiente. Dice, calcula simplificando al máximo. Bueno, en esto quiero que ustedes observen algo muy importante. Menos en las primeras 3, ¿verdad? Las fracciones. Observen las fracciones que tenemos dentro de los paréntesis y díganme cómo son esas fracciones. Igual. Son de igual denominador. Son iguales. ¿Sí? Entonces, como aquí dice, calcula simplificando al máximo. Entonces, cuando la base es igual y tenemos multiplicación, podemos simplificar copiando la fracción, ¿sí? Y sumando los exponentes. 5 más 3, 8. Lo coloco así, pero de la misma manera lo podemos trabajar como lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese inciso A. Miren, como es una multiplicación, entonces lo hacemos en línea recta. Y van a ver que nos va a quedar la misma cantidad de números que se estaba diciendo. Bueno, entonces, en el primer caso,
tenemos el número 1 elevado a la 5. Entonces, multiplicamos el 1 5 veces. En el siguiente caso tenemos el 1 elevado a la 3. Entonces, multiplicamos el 1 3 veces. Y si se dan cuenta, entonces, ¿cuántos unos están escritos en total? 8. Como lo dice la simplificación, ¿verdad? 1 a la 8. Y lo mismo va a pasar con el 10. Entonces, ¿el 10 cuántas veces se va a multiplicar en total? 8 veces. 8 veces. Muy bien. Entonces, a ver. Bueno, entonces decimos aquí, 1 por 1 pues es 1. Y miren, en el caso de que multiplicamos varios números 10, 1 por 1 es 1. Ahora, en total tenemos 8 10, entonces le agregamos 8 ceros a esa cantidad. Y entonces aquí tenemos 1 sobre 100 millones. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Quiero hacer también el inciso C de acá. O bueno. Solo ahí, por favor, Ruth, su micrófono. Ruth, su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, aquí vamos a ver algo. No lo voy a resolver, solamente les quiero explicar algo. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí hay un exponente negativo, ¿verdad? ¿Observan que hay un exponente negativo? Un menos 3. Entonces, cuando tenemos exponente negativo, hay que convertirlo en positivo. Bueno, ¿cómo lo vamos a convertir en positivo? Lo primero lo voy a copiar. Ahí el punto de multiplicación. Y lo que voy a hacer para convertirlo en positivo es invertir la fracción. Entonces voy a escribir, en lugar de 4 séptimos, voy a escribir 7 cuartos. Y entonces ahí ya me queda a la 3 positivo. Y de ahí ya desarrollamos la operación normal, ¿verdad? Multiplicaríamos el 4 5 veces, luego el 7 3 veces, luego el 7 acá 5 veces, luego acá el 4 3 veces. Podemos eliminar números porque nos van a quedar ahí números iguales y después ya se resuelve la multiplicación. ¿De acuerdo? Y así como la división también se sumarían los exponentes. En la división es lo mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, miren, vamos a hacer el inciso D. Lo único que tomen en cuenta que la división es cruzada. Eso es lo que deben de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo por acá abajo. Aquí. Entonces. Vean. Tenemos ahí el 2. El exponente es 4. El 4 aplica para todos los números que tenemos ahí. Entonces, 2 por 2 por 2. 4 veces. Y el 4 se multiplica por 15. ¿Sí? ¿Cuántas veces el número 15? 4 veces. 4 veces. Ahora abajo tenemos el número 5, que se multiplica también 4 veces. Y eso por el número 4 que también se multiplica 4 veces. Bueno, entonces aquí voy a tratar de mostrarles una simplificación, ¿verdad? Aquí tenemos número 4, ¿verdad? Y si ustedes saben que 2 por 2 nos da 4. 4. O sea que puedo cancelar dos números 2 con un número 4. Miren, aquí tengo otro. 2 por 2 nos da 4. Entonces puedo cancelar con otro número 4. Ya solamente nos quedarían otros aquí. Ahora,
Entre los 15, miren, tenemos 4 números 5 y 4 números 15. Pero verdad que el número 15 se puede dividir entre 5. Si yo divido el 15 entre 5, ¿cuánto me queda? 3. Me queda 3. Y como eso se va a poder hacer con todos, entonces para todos nos va a quedar un 3 del número 15. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es dividiendo el número, pero como me queda un resultado, entonces lo coloco. Entonces, vean, arriba los dos se eliminaron. Solamente nos quedaron esos números 3 multiplicados 4 veces. Entonces, hacemos esa multiplicación. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Y en la parte de abajo, si ven, se cancelaron los 5, se cancelaron los dos números 4 y 4 por 4. ¿Ya? Solamente nos quedó 4 por 4, que es 16. Como aquí ya simplificamos todo lo que se podía, aquí ya no se puede. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces voy a bajar, ya esta es la última parte. Entonces, aquí tenemos, miren, algunas fracciones que tienen una potencia. Bueno, alguien me está preguntando que si se puede hacer sin quitar los números iguales. Claro, se puede hacer. Es decir, que yo podría desarrollar ahí esa multiplicación, por ejemplo, en este, y decir 2 por 2 por 2, 4 veces, y luego el 15 4 veces. Bueno. Y me daría, lo único que miren, me daría 810,000. Si yo multiplicara todo ahí, me daría 810,000. Y abajo tendría que multiplicar el 5 4 veces. Y el 4 4 veces también. Y me daría 160,000. Y después tendría que simplificar. De esta manera les puedo mostrar una forma de cancelación de ceros. Solo se cancelan los ceros que están al final, de 1 a 1. Y vean qué nos queda. Prácticamente quedaría lo mismo. Nos queda lo mismo. Independientemente del proceso que se siga, siempre y cuando se simplifique correctamente, ya sea al principio o al final, nos queda la misma respuesta. Miren. Igual aquí podría decir mitad de 810,000 y mitad de 160,000 y ir colocando así hasta llegar al valor. ¿Sí? Pero sí queda lo mismo. Bueno, entonces vamos a ir aquí a la última parte, solamente les voy a explicar. Cuando tenemos ahí un exponente sobre otro exponente, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Entonces, copiamos la fracción que tenemos interior y multiplicamos los dos exponentes que tenemos, ¿verdad? Cuando hay uno sobre otro. Entonces, 2 por 3, 6. Y entonces, la operación que yo voy a resolver es 1/10 a la 6. Esa sería del inciso A. Bueno, del inciso B. Como eso ya lo vimos, entonces solamente ahí lo voy a dejar y ustedes ya lo resuelven. Del inciso B, miren, tenemos 2/5. Y diría 2 por 2, 4. Pero como tenemos ahí un signo negativo, es -4. ¿Y qué hacemos para convertir el signo positivo? Cambiar la fracción. Cambiar la fracción, ¿verdad? Cambiar los números de posición. Entonces escribo 5 medios y ya me queda positivo. Ahí está. Bueno, con el inciso C es algo muy importante, miren. Vamos ahí. 5 novenos. Bueno.
Y tenemos ahí 4 por 0. ¿Cuánto es 4 por 0? 0. 0. Y dice una propiedad, ¿verdad? Yo creo que se la mencioné. Todo número elevado a la 0 es... 0. No. Es 1. no, es 1. ¿Sí? 1. Y ahí está resuelto. Y esta pues ya es como los demás. Lo único que aquí tenemos, por ejemplo, este 2/3. Hay que cambiarlo a 3/2 para que sea positivo. Y de ahí lo demás solamente se copia y después se resuelve la operación. ¿Sí? No sé si hay alguna duda ahí antes de finalizar la reunión. No, profe.